La historia de Annelies Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera miedo. Hablemos de terror. Y haz de cuenta que en el camino yo venía viendo en la orilla de la carretera, esta la que es México-Guadalajara, venía viendo en la orilla gente como te dibujan a los revolucionarios, con calzón de manta, con su playera de manta, su sombrero, mujeres con el refajo de guare. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al podcast de Hablemos de Terror. El día de hoy, como cada uno de los episodios del podcast, les traigo un invitado diferente. Hoy invité a un amigo que cuando le pregunté si tenía experiencias o algo que quisiera contarnos, de inmediato me dijo que sí. Por cuestiones de logística no había podido venir, pero está hoy aquí, así que les presento sin más preámbulo a mi amigo Humberto, a quien saludo. Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, Efraín, un gusto poder coincidir aquí contigo. Sí, efectivamente, por cuestiones de logística a veces se complica todo este relajo, pero bueno, ya estamos por aquí listos y con todo el nervio para darle aquí. Sin nervio. Aquí es relajadito. Debo decirte que aquí no hay expertos. Aquí solo son dos personas platicando de un tema que es de interés para todas las personas que nos siguen en YouTube o que nos escuchan en alguna plataforma de podcast, a quienes llamo mis terroríficos. Humberto, la primera pregunta es obligada. No es obligada, pero se está volviendo ya una tradición. A todas las personas que invito les hago la misma pregunta. Así que ahí te va. ¿Tú crees en lo paranormal? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Sí creo. He tenido algunos episodios medios extraños que no les he encontrado alguna explicación a lo largo de mi vida. Y pues sí me he vuelto muy creyente. De hecho, también he estudiado un poco algunas situaciones de este estilo, así como la metafísica o algo así de este estilo. No muy a profundidad, pero sí me han dado un poco más de explicación de estas cosas o estos eventos que he experimentado. Entonces, sí soy creyente de lo paranormal. Digamos que en este tema, como me dices, estás leído, preparado y demás. Todo esto que me cuentas de que has estado leyendo y aprendiendo es a raíz de que te pasó algo fuerte, a raíz de curiosidad por una cosa sencilla. Y sobre todo esto lo meto en la misma pregunta: ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿Cuál fue la primera vez en tu vida que dijiste, ah, caray, aquí hay algo que no es normal, que es distinto? El último invitado fue un medium que él nos habló de que realmente no es paranormal, o sea, es normal. Lo vemos como es algo que no entendemos o algo así, queremos darle este calificativo, pero es más normal de lo que creemos. Entonces, te pregunto, ¿qué fue lo primero que pasó o por qué ese interés? Ahorita me contarás lo que te pasó, así como tal, la historia detallada, pero ¿por qué empezaste a leerlo? ¿Fue algo sencillo, fuerte? ¿Qué pasó? Mera curiosidad, y buscando algunas respuestas a pequeños sucesos, a lo mejor pudieran ser hasta risibles, porque yo no les encontraba ninguna explicación. Entonces investigué muy poco, la verdad no creas que soy así un erudito en el tema, pero pues ya ahí encontré algunas pequeñas respuestas y me ayudaron a calmarme y a tomarlo más tranquilo, efectivamente, con más naturalidad o normalidad, como lo dices. ¿Y qué fue ese punto, ese parteaguas, esa primera experiencia, esa actividad, evento, ente, situación, leyenda, chisme? ¿Qué fue lo que para ti te cambió? Porque, o sea, desde que cuando eres niño, a lo mejor pues tienes el típico primito, el hermano, el amigo, el vecino que te cuenta de sí, que el fantasma y que esto y eso, pero todavía no lo crees del todo. Pero siempre hay un evento en nuestra vida, para los que creemos, como también es tu caso,
Hay un primer evento que es el que dices, ahí está, ese es el inicio de esto, por lo que yo lo creo. Pues fíjate que tanto así como un primer evento que me haya marcado para meterme más en este ámbito, no lo logro identificar. Desde niño en la familia ha habido relatos, leyendas, o que a mí o a alguien le pasó algo. Entonces esto siempre me llenaba de curiosidad y me encantaba estar presente cuando en la familia había este tipo de relatos, de experiencias. De hecho, cuando era niño tenía una que era tía bisabuela, algo así. Era muy mayor, ya tenía más de 90 años o 90 años cuando se ponía a platicar y me contaba muchas leyendas de la época de la Revolución. A ella le tocó en su adolescencia la Revolución en la zona de Chucándiro. Entonces, pues no las recuerdo hoy día así con pelos y señales, como se dice, pero sí, eso me encantaba que me contara mi tía ese tipo de experiencias, situaciones o de estos monstruos mitológicos que había en esos tiempos. Pero, o sea, tal vez no las recuerdas con santo y señas y a detalle y demás, pero debes recordar algo, ¿no? O sea, algo, un poquito de alguna criatura. Estoy seguro. A ver, Chucándiro, nada más, corrígeme, es en la zona El lago de Cuitzeo. del lago, cerca del lago. Muy cercano a un gran campo de agua. Bueno, ya hoy no tan gran, pero un gran campo de agua. Curiosamente, y más que dices que has leído un poco sobre metafísica y estas cosas, pues debes entender que el agua es un canal conductor y que atrae energías, electricidad, obviamente, y muchas cosas, pero muchas historias y muchas cosas, curiosamente, están alimentadas también por el agua. En este caso, lugares, la propia leyenda de La Llorona, que, bueno, una de tantas versiones, que es que ahogó a los niños en un río, cosas por el estilo. Pero, ¿qué puedes recordar? Si tienes alguna, o si no, ahorita no la cuentas, pero cuéntame así algo que te haya pasado. Si quieres, de niño, de adulto, lo más leve, lo más fuerte. Si nada más te ha pasado una cosa en la vida, pues no, vas. O sea, han sido cosas raras. Pero, por ejemplo, mi tía Natalia, ya dije el nombre, no pensaba decirlo, pero bueno, ya lo dije. Nos platicaba acerca de un bicho o animal, o no sé, que le llamaban el familiar. Entonces, esto lo describían como una oruga, un gusano, no sé si tú tengas registro o sepas algo al respecto. Pero la leyenda o el mito de este animal era que lo describían como grande, más o menos del tamaño de un perro, una oruga, imagínate de ese tamaño. Y lo curioso es que decía mi tía que según el color de los ojos era el metal que contenía. Entonces, si te perseguía el familiar, porque te perseguía, tenías que dejarle una prenda, sobre todo las mujeres, era el rebozo, que era lo que acostumbraban. Entonces le dejaban un rebozo, se echaba el animalito ahí y ¡pum! Se convertía en monedas de oro o plata, dependiendo del color de los ojos. Entonces está padrísimo, eso me lo contaba y yo tendría, híjole. Nunca había escuchado esa. Sí había escuchado, pero no, tú dices que era como un tipo de gusano, oruga o algo así. Sí me lo platicaban. No, yo había escuchado de otro tipo de criatura, de hecho un poco más similar a las criaturas elementales, ya hablemos duendes y demás, que algunos de ellos te daban monedas de oro, pero esto de un tipo de oruga animal o algo así, tamaño perro además. Sí, o sea, me lo describía mi tía hacia algo grande. Y que en base al color de los ojos. Sí, si los ojos eran dorados, eran monedas doradas. Ok. O plateados, eran plata. Entonces, pues ya la hacías. De hecho, contaban en mi familia que a otra tía, hermana de mi abuela, el dichoso familiar la correteó. La persiguió, vaya. Y mi tía pues, generaba terror, dichoso familiar. Y pues no le arrojó la prenda, más bien se subió a una banca de la plaza y ya. Adiós, familiar. Pero fíjate lo curioso,
cuando estudiaba en la facultad, hace, híjoles, como 20 algo de años. Estaba yo el típico de los estudiantes, ¿no? Que te estás durmiendo en la clase o con mucho sueño, cansancio, de tanto estudiar. Sí, ya Sí, sabrás seguro era del por el estudio que se daba. Entonces, pues estaba yo así como, ¿y cómo te diré? En un estado de letargo. Y tenía los pies arriba del, que es para guardar las libretas de la butaca de adelante. Ah, sí, sí. Ajá. Entonces yo estaba medio tomando nota, todo atolondrado, y veo abajo de mí, haz de cuenta lo que me describió mi tía bisabuela. El dichoso familiar, o sea, veo pasar una masa así como una oruga morada con pelos verdes, fosforescentes, naranjas. Entonces, es muy vívido en este instante, pasando abajo, ¿no? Y yo me asusto todo y pum, volteé hacia otro lado y ya no estaba esta visión, por llamarlo de alguna manera. Pero le cuento a mi abuela y me dice, muchacho tarugo, era el familiar, le hubieras aventado una garra. Palabras de mi abuela. Entonces, pues sí, a sazón de todas estas pláticas y de esta cultura que es muy rica aquí en las familias morelianas, de leyendas y de todo este tipo de situaciones, pues vaya, repito y refrendo de siempre mi creencia en este tipo de eventos. Fíjate que aprovechando ahorita que hablas de el familiar y que hablé un poquito sobre los elementales, duendes y demás, acabo de leer, me acaba de enviar un amigo una nota de que está sucediendo actualmente en Colombia. Hace unos días se cae un avión que transportaba, si no me equivoco, un líder de una comunidad, una señora, una mujer y los hijos. 2 o 3 hijos o... No sé exactamente, ¿verdad? La leí, digamos, no a la carrera, pero no me fijé en esos detalles, ¿no? Pero se cae una avioneta, cae al sur de Colombia, cerca de una zona boscosa o selvática, creo que es selvática. Y resulta que pues hay todo un operativo de búsqueda, ¿no? Están buscando a estos niños, pero se están enfrentando a un problema. El problema al que se están enfrentando, según los chamanes de la región, los sabios, las personas que digamos están más conectadas con este tema de lo sobrenatural y de las energías, dicen que ahorita no los van a encontrar porque se los llevó un duende. En estas búsquedas que han estado haciendo, han encontrado zapatos, artículos, objetos personales de ellos, como si estuvieran dejando un rastro de camino. Los chamanes de la zona aseguran que esta criatura, por el momento, no les va a permitir que se los lleven. Es más, ni siquiera que los encuentren. Han encontrado huellas también, huellas frescas de que acaban de pasar por ahí, y estos operativos, vamos a llamarlo así. Inclusive hay una entrevista con el papá, y sale ahí pues sí, son operativos de búsqueda y no hay rastro de ellos. Encontraron la avioneta, eso sí, o sea, está la avioneta, la cual tuvo este percance, pero los hijos están desaparecidos. Se pensaría que tal vez, digo, ellos sobreviven al accidente y se tratan de desplazar a ver si son encontrados por alguien. Pero la realidad es que han encontrado objetos personales, las huellas y demás, y que esta fuerza mística, vamos a denominarla, de la región, llena de criaturas o de entidades o seres, son los que no les permiten salir. O sea, digamos que al final de cuentas podríamos titular esto como fueron secuestrados por un duende. ¿Qué opinión te merece esto? Híjole, es que... Bueno, yo sé que los que están aquí al pendiente de este programa van a emitir algunos juicios de mi
punto de vista, pero bueno, si nos ponemos a pensar en que las dimensiones y universos hasta muy reconocidos por Stephen Hawking, yo pensaría que más bien cayeron en esto de otro universo o encontraron un pasaje hacia otra dimensión. O sea, sí están presentes efectivamente, pero están en otra realidad, digámoslo de alguna manera. O sea, ¿tú crees que lejos de que estén, o sea, están, pero no fue un duende el que se los llevó, sino más bien tú crees que quien se los llevó no se los llevó, sino más bien que están en un universo paralelo? Pudiera ser, o pudiera ser lo que mencionan los chamanes, porque bueno, son personas, la verdad, con mucho conocimiento de estas situaciones extrañas. Y por qué no pensar que se los llevó precisamente a este otro pasaje o a esta otra dimensión, a final de cuentas. O sea, crees en universos paralelos. Claro. Metaversos y demás, todo esto. Sí, ¿por qué no? Pues Digo, todo está puede bien, funcionar. ¿no? De hecho, Stephen Hawking lo mencionaba. O sea, claro que hay una cantidad ínfima de universos y paralelos, alternativos o secuenciales, o como los quieras decir. Me recuerda precisamente que en una conferencia de Stephen Hawking, una chica le pregunta a un adolescente que si cree que con estas teorías que él manejaba podría llegar ella a ser pareja de Justin Bieber. Dice, claro, tenlo por hecho que en alguna otra dimensión o universo paralelo tú eres pareja de Justin Bieber. ¿Por qué? Porque esto es altamente posible. Entonces, sí, claro, si él, siendo Stephen Hawking, manejaba estas teorías como tácitas, entonces yo, un simple mortal, ¿por qué no he de creerlo? ¿Por qué no creer en algo que alguien que, seamos honestos, tenía mucho mayor capacidad intelectual o era, digamos, era un erudito en... No, sus estudios simplemente, o sea, son muy amplios al respecto, entonces, claro que creo. Ok, qué interesante, fíjate a dónde vino a caer la nota colombiana. Pero a ver, entonces ahora sí cuéntame, ya me contaste lo del familiar. Pero juro que no he fumado nada ni tomado. Que fíjate que cuando me dijiste los colores del familiar y todo, se me hizo similar a los efectos de algún psicotrópico, pero dices que no. No. Dejémoslo en que eras un estudiante que no experimentaba en eso. No, solo alcohol. Lo normal, digamos, de todos los estudiantes. Bueno, ya hoy día... No, ya hoy sí es distinto. Sí. Pero algo, digamos... Más que involucre algún fenómeno más conocido. A ver. Esto fue el familiar, es algo de una leyenda. Claro. Leyenda familiar incluso, bueno, familiar muy de la región, de la región y demás. Algo más. Fíjate que hace como 25 kilos yo nadaba y nadaba bien. Bueno, entonces nadaba en las albercas del Seguro Social. No sé si las ubicas. Ahí por Nocupétaro, aquí en Morelia. Sí. Entonces, en una de las clases a las que asistí un sábado por la tarde, hago mi rutina, nado, bla, 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 me voy al área de regaderas. Coincidentemente ese día fui el único que entró al área de regaderas. Pero son estas regaderas como las que te pintan en las películas de las cárceles, ¿no? El montón de regaderas, vaya, en una pared sin separaciones, nada más. Abiertas, exacto. Y del otro extremo una banca para que pongas tus pertenencias. Entonces, pues yo me estoy bañando tranquilo, solo, eran como las 6, 7 de la tarde de un sábado. Y acabo de bañarme, cierro bien las llaves, me desplazo, eran como 2,5 metros, 3 a donde estaba la banca con mi ropa. Me empiezo a secar y empieza a salir el agua de la regadera a toda presión, pero así fortísimo. Dije, o sea, no la cerré bien. Bueno, voy, me acerco, pues dije, no la cerré bien, le doy una vuelta pequeña, ¿no? Le doy toda la vuelta, se abrió completamente la llave. Entonces, pues esa experiencia sí me erizó la piel, agarré, me puse mis calzoncitos, mi pantalón y me acabé de vestir afuera, porque sí realmente
me No, pues, asustó. ¿cómo no? Entonces, esa sí es una más paranormal, más de la Más de índole que fantasmas. buscas. Que Sí. dices que tienes varias. Es que, mira, a final de cuentas, en un seguro social, que estaba el hospital antiguo, la torre, a unos metros de las albercas o de esa zona, híjole, es una cantidad de energías inmensa la que se queda ahí reservada. Entonces, claro que pasan ese tipo de situaciones. ¿Y esto te pasó solo una vez? No, sí, solo una vez. ¿Y en este mismo lugar solamente eso? ¿O te pasaron más cosas ahí? Porque en ese lugar, en ese hospital, que ya tiraron la torre médica, pasaban muchísimas cosas. O sea, hay muchas, pues, historias, muchas anécdotas de gente que me dice, uy, cuando yo trabajé en ese hospital, yo fui enfermera, yo fui médico, yo fui el guardia de seguridad. Yo inclusive llegué a visitarlo varias noches, solo en el área de urgencias. Y en alguna ocasión también mi papá estuvo ahí un tiempo y es un lugar que daba miedo. Bueno, a mí me daba mucho miedo, o sea, se sentía esa vibra, esa energía, ¿sabes? No normal, porque muchos dirán, es que es un hospital y todos se sienten así. No, no todos se sienten así. Ese se sentía más, según Sí. yo, ese se sentía más. Sí, de hecho, sí, yo también llegué a visitarlo, la zona de urgencias, rayos X que estaban ahí por la zona de los elevadores, no sé si lo recuerdes, todo ese pasillo, que también por esa zona estaban quirófanos y en el sótano también estaba la morgue precisamente. Sí los llegué a caminar de noche precisamente por acompañada a familiares que habían tenido la necesidad de caer ahí. Entonces sí, definitivamente ahora sí se sentía. Sí, es un lugar que sí emanaba cierta Sí, energía. dice la ñáñara. Sí sentías. Fíjate que han venido dos médicos que no trabajaron ahí, trabajaron en el hospital que está a espaldas de salud, el centro. Ah, ya, el Hospital de la Salud, precisamente en Ignacio Zaragoza. Sí, el de monjas. Sí, es el de la salud. Es mero. Uno de ellos trabajó en el área o en el ala psiquiátrica. Y dice que para llegar ahí había un pasillo, o sea, había dos formas de llegar, pero había un pasillo que precisamente atravesarlo no solo era algo que daba miedo, sino que se escuchaban cosas. O sea, cada que él le tocaba ir a ese pasillo, digamos, al ala psiquiátrica que tenía que atravesar este pasillo, varias veces tenía que regresar por la otra parte de que él había escuchado algo que de plano sí le daba pues miedito. Y la otra persona que vino, otro médico, él no estuvo en esa ala, en esa zona, pero él tuvo ahí un paciente muy peculiar y dice que inclusive el paciente estaba ahí enfermo de todo, pero pues ahí seguía y lo habían abandonado los familiares. Entonces él se hizo hasta como amigo, el señor no hablaba, pero pues hasta se acostaba ahí con él, estaba como en un cuartito, en un rincón, entonces nadie, pues como ya sabían que ahí estaba, nada más le daban la rondita y ahí se quedaba. Entonces esta persona me dice, no, yo ahí a veces me quedaba hasta acostado ahí, me comía su gelatina, le decía, no, para un ladito y ahí se acostaba. Cuando este paciente fallece, trasciende, dice esta persona que un día estaba dormido y empezó a sentir cómo le apretaban la mano y le empezó a doler mucho. O sea, él pensó que se le estaba durmiendo, sentía como una presión hormiga. Dijo, se me está durmiendo porque la tenía en una posición como incómoda, recargada la cabeza y eso. Pero luego le dieron un apretón muy fuerte y dice que abrió los ojos y encima de él estaba flotando esta persona. Como, digamos, estás así acostado y la otra persona completamente paralela a ti, flotando. Dice que lo vio así. Le quiso pegar, pero por algo no pudo. Y desapareció. Órale, qué intenso. Se fue a despedir. Mucho. Veámoslo así. Sí, fíjate que mucha de la audiencia en los comentarios puso eso. Sí, así el gracias por ser mi Probablemente cuate. Se fue a despedir de él. Pero pues digo, yo creo que hay mejores formas de despedirse modos que esa, ¿no? Sí. Exacto, qué maneras. Mándame unos chocolatitos o algo de eso. Sí, exactamente. Por ahí me habías contado, bueno, no sé si me vayas a platicar esto hoy, pero me habías contado una experiencia
de otro mundo. Pues no tanto de otro mundo, pero ok, la abordaremos. Fíjate que hace 20 años, 21 años, Universidad. no, ya casado. Tengo 21 años casado, entonces ya casado. Yo salí en la universidad en el 99, entonces ya hace buen rato. Entonces, ya casado, regresaba con mi esposa recién de la luna de miel. La tuvimos posterior a la boda, o sea, unos cuantos meses. No recuerdo exactamente el mes. Y al llegar yo a casa, es un cuento un poco largo, a ver si no los enfado. Pero bueno, al llegar a casa, me comunico con mis papás, ya llegamos, todo bien. Y pues bueno, vamos a dormir. Mis papás me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que acompañes a tu mamá a México porque tu hermana, tengo una hermana que estudiaba en México, en la Ciudad de México, y hoy día vive ahí, está enferma y no sabemos que tiene acudido al Seguro Social, a urgencias y la regresan, o sea, no sabemos qué onda. Ok, mañana tempranito, a primera hora nos vamos, entonces vamos con mi mamá, llegamos a la Ciudad de México y mi hermana la llevamos directamente, si no mal recuerdo, a un hospital del Seguro Social. Está en el hospital, la internan, la revisan y no dan con que sea. Ella tenía un gran dolor abdominal. Cesa un poco el dolor, la dan de alta, nos vamos, pero en la noche no, pues hay que regresar porque reincide el dolor, muy intenso. ¿Pero regresaron hasta acá o...? No, al hospital ahí en la Ciudad de México. No, me refiero, cuando la dan de alta, ¿se vienen hasta Morelia o se quedan ahí en México? Ahí en la Ciudad de México. Ah, ok. La dan de alta, pero esa misma noche, ese día, regresamos al hospital. Entonces estuvimos en vela toda la noche porque la dieron de alta hasta la madrugada o como 9 de la mañana, no recuerdo ya, pasó un buen rato. Entonces, esta historia se repite durante 3 días. Porque mi hermana se sentía mal, o sea, le controlaban el dolor, decían, no, es que no es apéndice, no es vesícula, bueno, varios términos médicos. Y pues la daban de alta y era, vete a un hospital, a otro hospital. Fuimos a parar a un hospital privado y ya en la tercera noche, para esto llevaba yo muy pocas horas de sueño, tenía, no sé, 2 horas por día, 3 horas cuando mucho, y todo el estrés. Entonces vamos a este hospital privado y nos dice uno de los médicos, ¿sabes qué? El problema de tu hermana no es algo de apéndice, no es algo, lo que ya nos habían dicho, pero sí estoy plenamente seguro que es algo ginecológico. Pues aquí, si se le da el tratamiento, pues definitivamente va a ser estratosférico el costo, cosa con la que no contábamos ni contamos hoy día, ¿no? O sea, la verdad. Entonces le comento al médico, oye, ¿me aguanta mi hermana llegar a Tlacomulco? Porque ahí tengo una prima, unos familiares médicos y que eran como socios de una clínica. Fue lo que se me ocurrió, pues vamos, la llevamos allá a Tlacomulco y la operan. O si no, me la llevo hasta Morelia y bueno, algunos conocidos en el entonces Seguro Social pues nos podrán ayudar, o familiares también médicos, a solucionar esto que está sucediendo. Y me dice, sí, va, pero si te vas es ya, porque hasta ahorita no hay hemorragias, no hay nada, entonces lánzate. Va. Vamos a la casa donde estaba mi hermana. Y sacó el carro de una pensión, porque en ese momento ya no me movía en el carro, lo dejé encerrado en una pensión. Lo saco y pues vámonos a Morelia. Te diré que eran 2:30, 3:30 de la mañana, no recuerdo exactamente, pero más o menos eran esas las horas. Pero hasta Morelia. De Ciudad de México eran 2:30 y nos íbamos a regresar a Morelia. Ah, ya no, a Tlacomulco, ya no. Así, a Tlacomulco, pues está de paso, y ya dependiendo de lo que nos dijeran mis familiares, pues ya nos aventábamos hasta Morelia o ahí mismo le intervenían. ¿Va? Salimos con mi mamá y mi hermana, y repito, o sea, ya eran 3 días y sus noches,
pues, prácticamente en vela, con muy poco sueño. Entonces empezamos el camino hacia Tlacomulco, que era el primer destino. La evaluaban y ya le seguimos a Morelia. Entonces, pues vamos. Llegamos a Tlacomulco, chécate. Pon tú 3 de la mañana, 3:30 que salimos de México por tarde. Llegamos a Tlacomulco como 6 de la mañana. O sea, fue pues, bastante tiempo, 6:30. O sea, 3 horas de Ciudad de México a Tlacomulco es demasiado. Eso me brinca mucho, o fue más tiempo, ya hoy día recuerdo menos cada vez. Pero sí fue bastante el tiempo del trayecto. Pasamos Toluca. En ese entonces no estaba el libramiento de Lerma. Te ibas, podías agarrar por el rumbo del aeropuerto y luego un mercado de abastos y ya salías de Toluca, o lo cruzabas de noche por el centro. Pues lo crucé más rápido. Entonces llegamos a Tlacomulco, ya pues, era muy tarde. Mi hermana venía con mucho dolor y pues ya la revisan mis familiares médicos y me dicen, ¿sabes qué? No, pues, lánzate a Morelia. Y pues aquí ya mi papá había adelantado algunos trámites y contactos y pues ya sabes, cuando algo urge, bueno, mueves hasta las montañas. Entonces mi papá nos dijo, ¿saben qué? Vénganse acá, ya está todo listo, vamos a esperar. Perfecto, arrancamos, ya nos fuimos a Morelia. Llegamos al hospital, precisamente a que te decía del Seguro Social de Nocupétaro, todavía estaba, pero llegamos hasta las 9:30 de la mañana. O sea, 6 horas, más de 6 horas en el camino. O sea, se me hace demasiado, porque tampoco duramos un montón ahí en Tlacomulco. Eso es lo que nos brinca. Y ahí fue la historia. Pero lo que pasa en la historia, o lo que vivimos mi hermana, mi mamá y yo, es lo que nos llama mucho la atención a los tres. Primero que nada, el tiempo. Pasa que a los 2 días regreso a la Ciudad de México a hacer otras cosas. Y dije, caray, ¿cuándo pasé esto en Toluca? No recuerdo el trayecto de la Marquesa a la salida de Toluca. O sea, ¿me preguntas? No recuerdo. Me dormí, o el cansancio, o lo que tú quieras. No recuerdo ese trayecto de haber salido de Toluca. Dije, bueno, está bien. ¿Quién sabe qué pasó? Pero mucho tiempo. Y el trayecto de Tlacomulco a Morelia, ahí sí tengo más lucidez en el recuerdo. Y haz de cuenta que en el camino yo venía viendo en la orilla de la carretera, la que es México-Guadalajara, venía viendo en la orilla gente como te dibujan a los revolucionarios, con calzón de manta, con su playera de manta, su sombrero, mujeres con el refajo de guare, y me hacían, me agitaban la mano con el sombrero y me daban el paso. Me agitaban así la mano y me agitaban y me daban el paso. Entonces, todo el camino vine viendo esto. Todo el camino desde Tlacomulco a Morelia. Yo venía tronadísimo de cansancio. Entonces, ya cuando empieza la bajada de Sinapecuaro para llegar a la última caseta, digámoslo así, me vence el sueño. Cierro los ojos, doy un cabezazo. Mi mamá venía a mi costado derecho y me dice, Humberto, cuidado la carreta. Yo venía viendo una carreta también, cargada de paja, así hasta el tope, a media carretera. Entonces eso se me hizo una experiencia muy extraña. Vas a decir, bueno, ok, venías tronado, pero ya es una más alucinación colectiva, si quieres decirlo, porque mi mamá venía exactamente viendo lo mismo. Mi hermana, con todo y su malestar, dices que yo venía viendo a estas personas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esa experiencia para mí ha sido algo intensa. Esa, alucinación colectiva, porque sí es muy extraño, ¿no? Que los tres hayamos coincidido en la misma visión. Uno pudo haber visto chochos, otro pudo haber visto vacas volando por el cansancio, el dolor, la enfermedad.
pero los tres lo mismo. Y mi mamá y mi hermana vieron la misma carreta así de estas de época revolucionaria a media carretera. Afortunadamente, cuando mi mamá me dice eso, bueno, reaccionó bien y venía una curva. Entonces, a esa milagrosa carreta nos salvó el accidente, porque sí está así medio intensón el asunto. Me quedo como... No sabría ni qué teoría darte de esto. Porque, a ver, pues me queda claro que venías cansado. Probablemente tu mamá también. Y tu hermana cansada y enferma. Pero lo que vieron los tres, y esto es en el primer viaje, ¿verdad? En el que vas. Ya de regreso, ¿no? Ya de regreso. Por eso, en el primer viaje, porque dijiste que después te tocó regresar a México a otras cosas. Ajá, a los 2 días. Pero esto fue En el primer viaje. en el primer viaje, cuando venían, cuando trajiste a tu hermana de México hasta Morelia, pasando por Atlacomulco. Y de Atlacomulco a Morelia, Veo estas estamos cosas. hablando de hace 20 años, 21 años, dices. Ya estaba la autopista, si no me equivoco. Sí, sí estaba la autopista, pero no completa. No el trayecto de Atlacomulco a Marabatío era un solo carril de ida y uno de venida. Ese trayecto estaba todavía inconcluso. ¿Y fue ese trayecto en el que viste eso o hasta acá? Todo el camino. Todo el camino, desde Atlacomulco hasta Morelia. Y ¿cuál es tu teoría? Digo, ya que leíste... Mira, también platiqué con algunas personas más involucradas, mucho más involucradas en la metafísica. Y ellos me decían, les sorprendió mucho el trayecto que yo no recuerdo de Toluca. Y sobre todo el tiempo de todo este traslado, 6 horas, o sea, ni que viniera 30 kilómetros por hora. Les sorprende todo ese tiempo. Entonces ellos me dicen, muy convencidos, que lo más probable es que haya sido... Híjole, me van a hacer bullying. Voy a poner la cámara para que vean mi reacción. No. Me van a hacer bullying. Estás en un lugar donde todo es posible, Claro. y siéntete en la libertad y en la confianza de No, decirlo. dicen, o tuviste un encuentro o una abducción. Ok. Porque Yo iba por otra teoría, pero ok. eso me dicen, estas personas muy experimentadas. Me dicen, o tuviste un encuentro o un tipo de abducción, porque ese brinco de tiempo, toda esta pérdida, todas estas visiones, híjole, está muy locochón. Posteriormente platicaba con mi hermana y me decía, bueno, yo recuerdo haber visto muchas luces muy extrañas un momento, así, mucha luz y seres blancos o con algo blanco así muy iluminados. Entonces, está muy locochona la experiencia o la conclusión, pero ¿por qué no creerlo? Y más si eso me brinda cierta tranquilidad. Híjole, para mí fue una experiencia fuerte, para mi hermana, imagínate, súper fuerte, mi mamá igual. Y pues júzguenme loco si quieren, pero yo me puedo quedar más tranquilo con una explicación de esta índole, ¿no? Para ya no seguirle dando vueltas, porque sí realmente es impactante este tipo de alucinación colectiva, ¿no? De venir viendo cosas muy extrañas en el camino. Y que una de estas coincidencias de venir viendo estas cosas, pues nos hayan salvado de algún accidente muy intenso en una curva. Tío, es la pendiente de cuando uno baja de los azufres hacia Sinapecuaro. Entonces, ahí. Fíjate que no entiendo el por qué revolucionarios. O sea, me gustaría que, porque si yo estoy preguntándote, probablemente tú lo preguntaste también. Oye, pero ok, abducción, contacto. ¿Por qué contactar de una manera en la que tú veas algo fuera de tu realidad temporal? Y aquí viene la que me juzgan loco a mí. ¿Por qué no creer en un viaje espacio-tiempo también? Sí, o sea, claro. también hay teorías de esto, ¿no? Parte de la abducción que me mencionaban estas personas que te digo más experimentadas en este ámbito implica eso. O sea, un
viaje espacio-tiempo. Sobre todo te digo porque en ese entonces en Toluca estaban construyendo algunos puentes y todo vaya, un relajo ahí en la entrada a Toluca, de México hacia Morelia, vaya, y te digo que no recuerdo nada de eso. O sea, a los 2 días que volví dije, caray, o sea, esto Yo no lo vi. ¿cuándo pasó? Sí, definitivamente. Entonces, sí, claro, también es una teoría muy, muy probable, creo yo, el atravesar alguna dimensión o universo, no sé, algo así de ese estilo. Claro que sí. Ay, yo creo que aquí se vale pedir ayuda. ¿Qué opinan ustedes? Pero en buena onda. ¿Por qué? O sea, viaje en el tiempo, contacto extraterrestre, que en cierta forma para contactar tuvieron que trasladarte a otra dimensión o a otro espacio-tiempo. Si es que esto fue así, ¿por qué ustedes? ¿Por qué en ese lugar, en ese momento? Me sigue llamando mucho la atención de los revolucionarios porque apegándonos a la lógica, te creo que, o sea, te entiendo, ¿no? Que te topas con una carreta de la época. Me imagino que era de estas carretas jaladas por caballos, como las que transportaban personas. Pero ¿por qué todos estos revolucionarios que veías te seguían diciendo como pásale, síguele, pásale, síguele? Sí, como por aquí es el camino, o sea. Y no se sorprendían de ver un automóvil que para su época en la que estas personas debieron estar, tendría que ser algo muy extraño de ver. ¿Sí me explico? Sí, y de hecho, curiosamente no me levantó ningún miedo o sospecha, algo así. Al contrario, todo era muy tranquilo. Pese a que venía con el estrés de llegar sano y salvo a Morelia y que mi hermana la pudieran atender y todo esto. O sea, tranquila la cosa en pensamientos. Y para nada se me hizo sorprendente haber visto estas figuras. Fíjate que nunca había platicado con alguien que tuviese o que haya tenido algún tipo de experiencias de estas. Pero, pues es de llamar la atención, ¿no? Yo creo que algo más raro que eso no te ha pasado, sí. No, creo que no. ¿Y más de miedo? ¿Alguna vez has tenido mucho miedo por algo así que tú digas, ay, jole, más que lo de la regadera? Más que lo de la regadera. Fíjate que sí, viví en una época de casi recién casados en el rumbo de Valle Real. No sé si lo ubicas, aquí rumbo al aeropuerto de Morelia. Pasando hay una Aurrera y luego está un Oxxo por esa zona. Oxxo por todas las... Sí, bueno, sí, okay, pero una farmacia Guadalajara. Ándale. Cuesta un poco más de trabajo encontrarlas. Digamos que enfrente de la farmacia Guadalajara, subiendo por ahí estaba Valle Real. Ahí teníamos la casa y muy cómodos vivimos. Nace nuestro primer hijo y un cuarto. Esta casa tenía 3 habitaciones y un cuarto en particular que, tenía un tilichero, o sea, revistas y cosas que todavía los apegos no me dejaban renunciar. Y nace mi primer hijo, crece, tiene 2 años, algo así. Y él se empieza a asustar porque él aseguraba ver un niñote que lo asustaba en la planta alta y se metía a esta habitación. Era muy curioso porque, te digo, mi chiquillo tendría 2 años, más o menos. Y y se ponía, pero se te aventaba que lo cargaras y temblando el niñote. Me asusta. Entonces, cuando me meto a esta habitación, híjole, se sentía frío. Los vellos del cuerpo, así de película, se erizaban así de... si quieres llama lo que yo estaba predispuesto a encontrar algo, pero la sensación era muy, muy real, muy al instante de que cruzabas el umbral de la puerta, se sentía la habitación con mucho frío, y esto del erizado de los vellos. Entonces, creyendo en estas situaciones paranormales, como lo mencionas,
Un familiar me hace favor de ir a revisar esto con algunas capacidades así como de medium, de ese estilo. Va y revisa y dice, no, está muy cañón lo que está aquí. Dice, hay envidias, hay muy malas vibras aquí. Pues hay que limpiar, hay que despejar. Palabras de ellos. Y bueno, medio se calmaba. Pero realmente era así complejo entrar a la habitación, estar ahí. Y más cuando entraba, por ejemplo, siguiendo la recomendación de mi abuela, ¿no? De tira agua bendita y reza y todo esto y desaloja la zona. Entonces, si lo hacía, híjole, el brazo se cansaba cuando estabas arrojando el agua bendita. Y pues sí, ahí sí sentía bastante miedo por todas las sensaciones físicas que ocurrían. Pero bueno, casualmente me cambio de domicilio. Esta casa era propia. Nos cambiamos más a Morelia porque realmente era un show el traslado diario al trabajo. Y pues nada, que se podía vender la casa de allá de Valle Real. Nada que se podía vender. A mí me urgía porque pues, me endeudé para vivir más cerca. Y me recomiendan a un chamán precisamente. Porque mis contactos o conocidos que eran más, ¿cómo podría decir? Ilustrados en la metafísica me recomendaron eso. O sea, tú tienes que llevar a un chamán a que te haga una limpia o lo que él tenga que hacer. Consigo el chamán, lo llevo, limpia, revisa los resultados que se dieron y me dice, no, pues había algo complejo ahí, no recuerdo exactamente qué, y al poco tiempo se logra vender la casa. Entonces, pues ahí esa situación sí me generó bastante miedito. Y por ejemplo, lo del niñote que veía tu hijo, eso dejó de verlo, obviamente, ¿no? O sea. Claro, sí. De hecho, afortunadamente no se mudó con nosotros, porque si no sí, hubiera eso te iba a decir, caos, porque se pudo venir hasta tu casa, ¿no? Sí, bueno, hay las creencias de que estas cosas es difícil sacudírtelas. Entonces, sí, afortunadamente muy tranquilos hoy día donde vivimos. Afortunadamente ya sin este tipo de situaciones, pero sí. Oye, y me quedó la duda nada más. Tu hermana, sí llegaron ya a Morelia y sí, todo sanó y todo. Todo perfecto. ¿Sí era médico todo el asunto? Sí era médico, era ginecológico según esto. Ok, sí. Digo, apelando a lo extraño, te podría decir, no, pues después de este encuentro a lo mejor o se curó muy rápido o no se curó. O por qué no, pues descartar inclusive un trabajo de brujería, ¿no? O sea, sí, claro. Todo es posible. Claro. Porque precisamente para cerrar, te voy a contar brevemente. Esto ya está en un relato que tengo en el canal. Es una historia similar, pero no la he contado así como digamos de primera mano. Pero una persona que de hecho me pidió su, ¿cómo se dice? Anonimato, me contó, que es una persona con quien tengo contacto, me contó la historia de lo que le pasó. Ella cuando era niña vivía en su pueblo natal y en este pueblo vivían en una casa de los abuelos. En esta casa de los abuelos vivía abuelo, abuela, sus padres, un hermano, o sea, otro hijo, una hija más de sus abuelos, o sea, tíos de esta persona, y pues los primitos y todo, ¿no? Entonces era una familia grande, la casa estaba con mucha gente, pero un día tenían un jardín grande además. Un día de buenas a primeras el abuelo descubre algo, el papá de esta persona, haciendo el jardín, arreglando, plantando un árbol o no me preguntes qué, pero se encuentra como muy atraído a un punto de este lugar y decide hacer un pequeño
pollo. Y se encuentra un libro. Pero no un libro como estos que ves aquí con su pasta mandado en imprenta y eso, sino como un libro más como con tapas como de cuero, un libro con tapas oscuras. Entonces lo agarra y ahí lo ojea y se encuentra con que es un libro con notas muy extrañas. Notas como de conjuros, símbolos muy pues orientados a lo diabólico, a lo demoníaco, a lo satánico. Lo ve, lo mete a la casa, lo pone en la mesa, junto a la familia, pero el libro cerrado, y les dice, miren lo que encontré. ¿Y eso qué es? No, ni lo abran, que tiene unos símbolos extraños, que quién sabe qué. La persona que me lo cuenta me dice, yo vi el libro en la mesa. No lo abrimos. Curiosamente, a los pocos días, o al poco tiempo, fallece este señor. Y fallece en una situación algo extraña, en un incendio. Después de esto, los abuelos, o sea, los padres de esta persona, del fallecido, pues entran en una depresión muy, muy grande, ¿no? A raíz de esta depresión, fallece la abuela. La abuela no pudo soportar la muerte de uno de sus hijos. Pasa el tiempo, los días, y entonces el tío, o sea, el hermano del ahora fallecido, tiene un accidente muy grave. Regresa a casa a recuperar, o sea, está unos días en el hospital, regresa a casa a recuperarse, pero de buenas a primeras también pierde la vida. Esto devasta al señor, al abuelo, quien al poco tiempo también pierde la vida. Entonces, toda esta serie de eventos trágicos nunca lo habían asociado nada que ver con el libro, ¿no? O sea, no se les ocurrió. Pero lo que esta persona me cuenta es que en el ínter entre que pasaban todas estas cosas, ella, es una mujer, jugaba con sus primos y primas y empezaron a escuchar o a notar cosas raras en casa. Nunca lo dijeron porque pues, también hacían travesuras y demás. Alguien de estos niños, niñas, abrió ese libro otra vez. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? Porque no lo habían tirado todavía. Abrió este libro ya después de que pasan todos estos eventos. La mamá de esta persona deciden ir a quemar el libro. Lo quemaron. Pero antes de que pasara eso, ella, la persona que me lo contó, decía que un día jugando a las escondidas, un juego muy popular, pues ya se esconden y todo, y ella se esconde abajo de la cama del cuarto de su tío. Y que cuando estaba ahí, de pronto escuchó que alguien entró a la habitación. Ella supone que era de los primos, primas que estaban buscándola. Siente como alguien se sienta en la cama, porque ella estaba exactamente abajo, y como si alguien se acostara. Pues hasta ahí todavía podría ser todo normal. El problema es que de pronto escucha como una respiración. Pero esa respiración no la escucha arriba de la cama. La escucha ahí abajo de la cama. Ahí junto a ella. Junto a ella. A un costado, para ser exactos. Dice que empezó a escuchar como si alguien respirara cerca de ella. Respiración humana. Le invade el miedo y empieza a salir lentamente de la cama. Sin ningún contratiempo logra salir, pero le queda esta curiosidad. Voltea y dice que claramente vio a una mujer anciana, cabello desaliñado, como ropaje negro o algo así, o sea, lo poco que alcanzó a ver, como con un tipo de capuchón, y con los ojos como si emitieran luz propia.
Dice que lo vio y como reflejo salió corriendo, fue a gritar, ahí hay alguien, ahí hay alguien. Llegaron los demás adultos que estaban en casa y demás. Nada, nadie. Pero ahí no termina. Esto la persiguió durante años. De hecho, a la fecha creo que todavía a veces le pasan cosas. Después de muchos eventos y detalles pequeños, ella decía que la segunda cosa más fuerte que le había pasado es que llega... Ah, no, perdón, eso ya fue más para acá. Se mudaron de ahí. Ahí pasaron muchas cosas, vieron, escucharon, averiguaron. Al parecer ese libro pues era de una bruja. Al parecer esa bruja había vivido ahí antes que sus abuelos. Esa había sido su casa. Curiosamente había un arroyo muy cerca. Cerca del arroyo escucharon las voces de su papá y de su tío y de sus abuelos, como que las llamaban. Entonces ellas como que iban hacia allá, pero por alguna razón se regresaban. Pero lo más fuerte que dice que le pasó es que después de todas estas cosas que le pasan y demás, decide irse con su hermana. Su hermana se venía a estudiar a Morelia y le dice, vámonos, ¿para qué te quedas en ese pueblo? Aparte, la madre de estas dos chicas, pues ya estaba un poco, pues estaba mal, ¿no? O sea, su depresión por haber perdido a sus padres, a su esposo, a su cuñado y todo en un Y con tiempo, situaciones muy extrañas. con situaciones extrañas, más lo que pasaba en casa, que eventualmente a ella también le pasaron cosas y demás. Ella se viene acá a Morelia. La hermana estudiaba universidad, ella estaba en preparatoria. O sea, te hablo de que de niña hasta preparatoria estuvo pasando ciertas cosas. Ya estaban cansadas de todo eso y la hermana le dijo, ya, vete de allá. Llegan acá y un día ella está duchándose y su hermana acostumbraba que cuando ella se duchaba, ella se sentaba en un espejo y la hermana la cepillaba. Como muy a la antigua. Y un día se está duchando, escucha que entra la hermana o algo así, escucha y dice, bueno. Se mete a su habitación, ya está cambiándose o luego ya ves que se pone la toalla aquí en la cabeza. Se la quita y se sienta a peinarse. Pero en vez de estar viendo al espejo, está viendo como hacia una televisión. Como viendo lo que tú quieras, ¿no? Viendo la televisión. Entonces siente que le toman la mano y le quitan el cepillo. Y la sigue... Con todo y su mano siguen haciendo como el movimiento de peinarse. Como si alguien le estuviera ayudando a peinarse. Pensó, pues es mi hermana, yo le escuché llegar. Está peinando a la hermana y ella se dejó como así, como a gusto, mientras veía la televisión. Pero en eso escucha la puerta de la casa. De inmediato voltea y en el espejo, ¿qué crees que vio? Su abuela. Aquella mujer que estaba debajo de la cama. Wow. Se queda así, la ve, grita, suelta el cepillo, sale corriendo y la hermana va entrando a la puerta principal, va entrando. ¿Qué pasó? Es que yo pensé que, ¿sabes? El balbuceo, el miedo y demás. Es que ya está aquí la bruja otra vez. Oh, qué caray. Si quieren conocer el resto de la historia, lo pueden escuchar en el canal. Obviamente, esta es la versión real. En el canal ya está un poco más extendida y demás, pero esto fue lo que le pasó y le pasa porque esto me lo contaron hace poco. Dice, y esto sigue pasando. Al parecer esta persona, esta bruja, está molesta por lo que hicieron con su libro. Porque se lo robaron de donde ella lo tenía escondido. Esta señora ya había fallecido hace años, pero por algo lo había escondido ahí. Y encima lo abrieron para hojearlo. Y lo quemaron. Y por si fuera poco, lo quemaron. No sé qué te pareció Muy interesante. Bueno, padrísimo, la verdad. Hablando o retomando lo que decíamos de dimensiones. Cuando uno muere, dicen también en religiones, en otras creencias, que pues uno no muere como tal, sino que tu esencia, tu alma, tu espíritu cambia a otro plano, a otra dimensión. Y entonces, hablando de esto que decíamos en un principio, pues, ¿por qué no?
O sea, claro que podría ser alguien con la suficiente capacidad para poder hacer el brinco constante en estos pasadizos dimensionales, si quieres tú, así, muy fantasioso. Pero claro que creo que puede llegar a suceder. La vida es tan extraña que lo más absurdo que pienses va a suceder o ya pasó. Entonces, ¿O pasará? o pasará definitivamente. Nada es prácticamente imposible. O sea, Pues te agradezco muchísimo que hayas venido a compartirnos tus experiencias. Ahí les dejamos la tarea, qué fue lo que pasó, viaje en el tiempo, abducción, histeria colectiva. Lo veo difícil que se pusieran de acuerdo para que hayan visto lo mismo. O sea, apariciones, no sé, no sabría ni cómo llamarle. Pero de igual manera, ahí en los comentarios veremos a ver cuáles son las teorías de las personas que nos dejen sus comentarios. Lo pueden hacer, ya saben, estamos en YouTube, es donde tenemos la versión completa de los relatos, y les pongo clips para TikTok, que estamos como HTerror, les pongo clips para Facebook, que estamos como Hablemos de Terror, y también dejo un pequeño clip para Instagram, que estamos ahí como Terror Podcast. Si nos están escuchando en alguna plataforma de podcast, los invitamos a que pasen a ver también nuestros videos y que valoren el podcast. Dejen ahí sus estrellas, dejen sus comentarios en cualquiera de las plataformas donde nos vean, nos escuchen. Si quieren enviar algo al canal, lo pueden hacer también a al correo tuhistoria@hablemosdeterror.com. Y no sé si tengas algo que agregar, algo que decir. no, pues muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio. La verdad, padrísimo. Yo me sentía algo nerviosote al principio, pero bueno, va fluyendo la situación. Muchas gracias. Nada más. No sean tan crueles con mis historias o con mi persona. Todos tenemos este tipo de situaciones, pero bueno, el atreverte a platicarlas es a veces complejo de hacer. Pero sí, repito, muchas gracias y pues muy padre tu programa y gracias por tu hospitalidad. Gracias a ti por dedicarnos este tiempo también de tu día, por visitarnos, por contarnos, y ten por seguro que toda la gente va a estar atenta a sus comentarios y demás. Son una comunidad muy buena, muy amable y sobre todo muy abierta a cualquier posibilidad. Por el día de hoy fue todo. Esto fue Hablemos de Terror.